Hay momentos en la vida en los que nos detenemos y comprendemos algo fundamental, que todo lo que somos hoy es el resultado de las palabras que hemos pronunciado ayer. Cada conversación que sostenemos, cada frase que dejamos escapar de nuestros labios, cada silencio que elegimos mantener, está construyendo el mundo que habitamos. Esta no es una idea nueva, pero es una verdad que olvidamos con demasiada frecuencia en medio del ruido constante de nuestros días. Imagina por un momento que pudieras retroceder en el tiempo y escuchar todas las palabras que has pronunciado en el último año. ¿Qué descubrirías? ¿Encontrarías un patrón de edificación o de destrucción? ¿Palabras que sanaron o que hirieron? ¿Conversaciones que abrieron puertas o que las cerraron para siempre? La realidad es que muchos de nosotros atravesamos la vida sin considerar realmente el poder extraordinario que reside en nuestra capacidad de hablar. Este viaje que emprenderemos juntos durante los próximos 40 minutos no es simplemente una reflexión espiritual, aunque ciertamente lo es. Es también una invitación práctica a revolucionar la forma en que te comunicas, tomas decisiones y construyes relaciones. Porque cuando aprendemos a hablar con sabiduría y a vivir con justicia, no solo cambiamos nuestra propia existencia, transformamos también el mundo de quienes nos rodean. Vivimos en una época de comunicación constante, pero paradójicamente estamos experimentando una crisis profunda en la calidad de nuestras palabras. Enviamos cientos de mensajes cada semana, participamos en innumerables conversaciones, dejamos comentarios en redes sociales y, sin embargo, rara vez nos detenemos a preguntarnos si lo que estamos diciendo realmente importa. Hemos confundido la cantidad de comunicación con la calidad de la misma. La sabiduría antigua nos enseña algo revolucionario, que nuestras palabras son como aguas profundas, como torrentes que brotan de un manantial interior. Esta imagen es extraordinariamente poderosa porque nos revela que lo que sale de nuestra boca no es accidental, sino que proviene de las profundidades de quienes somos. Cuando alguien habla con dureza, no es simplemente que tuvo un mal día, es que hay algo en las profundidades de su ser que necesita atención. Cuando alguien pronuncia palabras de vida, consuelo y verdad, está revelando la calidad del agua que llena su interior. Piensa en las personas que han marcado tu vida de manera significativa. Probablemente no fueron quienes más hablaron, sino quienes mejor hablaron. Aquellas personas que sabían cuándo hablar y cuándo callar, que tenían la capacidad de decir exactamente lo que necesitabas escuchar en el momento preciso, que podían corregir sin herir y animar sin falsedad. Esas personas entendieron algo fundamental, que la vida y la muerte están literalmente en el poder de la lengua. Esta no es una metáfora exagerada. Cada día somos testigos de cómo una palabra mal dicha destruye una amistad de años, cómo un comentario impulsivo termina una relación de pareja, cómo una crítica demoledora apaga el sueño de alguien que recién comenzaba. Pero también vemos lo contrario, cómo una palabra de aliento en el momento justo salva a alguien de la desesperación, cómo un consejo sabio previene un error costoso, cómo una conversación honesta restaura lo que parecía irremediablemente roto. El problema es que hemos desarrollado una cultura de reacción inmediata. Alguien nos dice algo y respondemos al instante, sin filtrar, sin reflexionar, simplemente dejando que la primera reacción emocional tome el control de nuestra lengua. Esta impulsividad tiene un costo enorme. Respondemos antes de escuchar realmente, juzgamos antes de comprender completamente,
hablamos antes de pensar profundamente. Y luego nos preguntamos por qué nuestras relaciones son superficiales, por qué los conflictos se multiplican, por qué sentimos que nadie nos comprende verdaderamente. La sabiduría nos invita a algo radicalmente diferente, a bajar el cántaro hasta las aguas profundas antes de ofrecer de beber a otros. Esto significa tomarnos el tiempo necesario para procesar lo que escuchamos, para considerar múltiples perspectivas, para templar nuestras emociones antes de responder. Significa desarrollar el músculo de la paciencia comunicativa, algo que nuestra era digital ha debilitado peligrosamente. Considera por un momento el chisme, ese hábito aparentemente inofensivo que consumimos como si fuera un manjar delicado. Compartimos información sobre otros sin verificar su veracidad, sin considerar el daño potencial, movidos por esa extraña satisfacción de saber algo que otros no saben, o de posicionarnos como quienes tienen acceso a información privilegiada. Pero ese manjar engañoso desciende hasta lo más profundo del corazón y contamina nuestra capacidad de relacionarnos auténticamente. Porque quien chismea contigo, chismeará de ti, y todos lo sabemos, aunque pretendamos ignorarlo. Existe una secuencia que la mayoría de las personas invierte en su vida, y ese error les cuesta caro. Buscamos la gloria, el reconocimiento, el éxito visible, sin entender que hay algo que debe precederla necesariamente, la humildad. Esta no es una opinión piadosa, es una ley del universo tan real como la gravedad. Antes de la ruina se eleva el corazón del hombre, pero la humildad precede a la gloria. Observa detenidamente a las personas que han experimentado caídas estrepitosas en sus vidas. En la mayoría de los casos encontrarás un patrón común. Llegó un momento en que comenzaron a creerse dueños de su éxito, invencibles, por encima de las reglas que aplican a los demás. Su corazón se elevó. Su lengua perdió la moderación. Sus decisiones se volvieron temerarias. Y entonces, lo que parecía una fortaleza inexpugnable, se derrumbó como un castillo de naipes. La humildad auténtica no es pensar menos de ti mismo, es pensar menos en ti mismo. Es la capacidad de reconocer que no tienes todas las respuestas, que puedes estar equivocado, que necesitas aprender de otros, que tu perspectiva es limitada. Una persona verdaderamente humilde no tiene problemas en decir «no lo sé», «me equivoqué» o «necesito ayuda». Estas tres frases, tan difíciles de pronunciar para muchos, son en realidad señales de una fortaleza interior extraordinaria. Cuando se trata de nuestras palabras, la humildad se manifiesta principalmente en nuestra capacidad de escuchar. Escuchar de verdad, no simplemente esperar nuestro turno para hablar. El necio no se complace en la prudencia, sino en manifestar lo que hay en su corazón. Todos conocemos a esas personas que en cualquier conversación están buscando desesperadamente el momento de interrumpir para contar su propia historia, dar su propia opinión, reorientar la atención hacia ellos mismos. No están en la conversación para conectar, sino para exhibirse. La persona humilde, por el contrario, hace preguntas genuinas, muestra curiosidad auténtica, puede sostener un silencio sin incomodidad. Y cuando finalmente habla, sus palabras tienen un peso específico, porque han sido destiladas a través de la escucha atenta. Esta es la razón por la que los mejores líderes, los mejores consejeros, los mejores amigos, suelen ser personas de pocas palabras, pero de gran sustancia en lo que dicen. Hay también una humildad necesaria respecto a nuestras limitaciones. Responder antes de escuchar es necedad y vergüenza. ¿Cuántas veces
Has dado un consejo precipitado solo para descubrir después que no tenías toda la información. ¿Cuántas veces has juzgado una situación basándote en lo que creías saber, para luego enterarte de detalles que cambiaban completamente el panorama? ¿Cuántas veces has defendido una posición con vehemencia, solo para reconocer más tarde que estabas equivocado? La humildad nos protege de estos errores costosos. Nos permite decir, déjame entender mejor antes de opinar. Necesito más información antes de tomar una posición. Puede que me esté perdiendo algo importante aquí. Estas frases no te hacen ver débil, te hacen ver sabio, porque la persona verdaderamente sabia sabe lo mucho que no sabe. Además, la humildad nos ayuda a recibir corrección sin devastarnos. Todos necesitamos retroalimentación honesta, pero solo las personas humildes pueden recibirla sin ponerse defensivas inmediatamente. Cuando alguien señala un error nuestro o una forma en que podríamos mejorar, el orgullo nos impulsa a justificarnos, a contraatacar, a minimizar. La humildad, en cambio, nos permite decir, gracias por señalármelo, voy a considerar seriamente lo que dices. Si hay algo que revela la calidad de nuestra comunicación, es el estado de nuestras relaciones más cercanas. Porque puedes engañar a muchas personas con palabras bien elaboradas, en contextos superficiales. Pero las personas que te conocen profundamente, que conviven contigo, que te ven en tus peores momentos, esas personas saben exactamente qué tan alineadas están tus palabras con tu realidad interior. Un hermano ofendido es más inaccesible que una ciudad fortificada, y las contiendas entre personas cercanas son como cerrojos de castillo. Esta imagen es devastadoramente precisa. Todos hemos experimentado esa terrible sensación de intentar reconectar con alguien que amamos después de una herida profunda. Las palabras que antes fluían naturalmente, ahora se sienten forzadas. Los silencios que antes eran cómodos, ahora pesan como piedras. La confianza que se construyó durante años se perdió en un instante de descuido verbal. La tragedia es que muchas de estas rupturas son completamente evitables. No surgen de diferencias fundamentales irreconciliables, sino de palabras dichas en el calor del momento, de suposiciones no verificadas, de malentendidos que nadie se tomó el tiempo de aclarar. Pequeñas grietas que se ignoraron hasta que se convirtieron en abismos. Aquí es donde entra en juego algo fundamental: la diferencia entre tener razón y preservar la relación. Muchas personas destruyen vínculos valiosos simplemente porque no pueden dejar pasar una oportunidad de demostrar que tienen la razón. Prefieren ganar una discusión a conservar un amigo. Prefieren la satisfacción momentánea de poner a alguien en su lugar, a la bendición duradera de mantener la paz y la conexión. Esto no significa que debemos ser falsos o tragarnos nuestras convicciones. Significa que debemos elegir nuestras batallas con sabiduría. Pregúntate, ¿esto vale realmente la pena? ¿Es este el momento apropiado? ¿Es esta la forma correcta de abordarlo? Muchas veces descubriremos que la respuesta es no, y que simplemente dejar pasar algo que nos molestó es un acto de madurez, no de cobardía. Por otro lado, cuando sí es necesario abordar algo difícil, la forma en que lo hacemos determina si la conversación construye o destruye. Los labios del necio provocan disputa y su boca llama a los golpes. Hay personas que no saben cómo expresar un desacuerdo sin atacar, cómo señalar un error sin humillar, cómo establecer un límite sin ofender. Y luego se sorprenden de que sus relaciones estén llenas de conflicto constante. La sabiduría nos enseña a hablar la verdad con amor.
Esto significa que no sacrificamos la honestidad en el altar de la comodidad, pero tampoco usamos la honestidad como excusa para la brutalidad. Podemos ser claros sin ser crueles, directos sin ser destructivos, firmes sin ser hirientes. Todo depende del tono que elegimos, del momento que seleccionamos, del contexto que creamos. También debemos entender algo profundo sobre la restauración de relaciones dañadas. Cuando hemos ofendido a alguien, especialmente a alguien cercano, no basta con una disculpa superficial. Se requiere humildad genuina, reconocimiento específico del daño causado, un cambio visible en el comportamiento y paciencia para reconstruir la confianza. Porque la confianza es como un jarrón fino. Una vez roto, puedes pegarlo, pero siempre quedará la marca de la fractura. El amigo se gana con amistad, y hay amigo más fiel que un hermano. Esta es una de las verdades más hermosas sobre las relaciones humanas. La verdadera amistad no es un accidente, es una construcción intencional. Se cultiva con atención constante, con presencia en los momentos difíciles, con celebración genuina en los momentos buenos, con lealtad cuando no es conveniente, con honestidad cuando no es fácil. Las amistades profundas y duraderas se caracterizan por conversaciones donde ambas personas pueden ser completamente auténticas sin temor al juicio, donde se puede compartir una duda sin que se convierta en chisme, una lucha sin que se use después en tu contra, una alegría sin que despierte envidia. Estas amistades son tesoros raros en un mundo de conexiones superficiales y se protegen con el cuidado extremo de nuestras palabras. Existe una dimensión espiritual en todo esto que no podemos ignorar si queremos comprender completamente el poder de nuestras palabras y decisiones. El nombre del Señor es Torre Fuerte. A ella corre el justo y se siente seguro. Esta imagen de una torre a la que corremos en medio del peligro es extraordinariamente relevante para nuestro tema, porque todos enfrentamos momentos en los que no sabemos qué decir, situaciones en las que nuestras propias palabras son insuficientes, conversaciones en las que necesitamos una sabiduría que está más allá de nuestra capacidad natural. En esos momentos, la persona sabia no confía únicamente en su propio entendimiento, sino que busca guía en una fuente más alta. Esto no es debilidad, es el reconocimiento honesto de nuestras limitaciones. Por más inteligentes, experimentados o elocuentes que seamos, habrá momentos en los que necesitamos ayuda que trascienda nuestra propia capacidad. Y la persona que reconoce esto y busca esa ayuda antes de hablar o actuar, está demostrando una sabiduría superior a quien confía únicamente en sí mismo. Piensa en los momentos más difíciles de tu vida, esos puntos de inflexión donde una decisión o una palabra podía cambiar todo. ¿No hubieras deseado tener una claridad absoluta, una certeza inquebrantable sobre qué hacer o qué decir? Esa claridad raramente viene de nuestra mente agitada por las emociones del momento. Viene del silencio, de la reflexión, de conectar con algo más profundo que nuestro ego herido o nuestro miedo inmediato. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, en su imaginación una muralla inexpugnable. Aquí se nos presenta un contraste fascinante. Algunos ponen su confianza en sus recursos materiales, en su posición social, en su inteligencia natural. Y estas cosas pueden ofrecer cierta seguridad, pero son fundamentalmente frágiles. Una crisis económica puede evaporar riquezas. Un escándalo puede destruir una reputación. Una enfermedad puede humillar al más fuerte.
La verdadera seguridad, la que permanece cuando todo lo demás se tambalea, viene de estar fundamentado en principios eternos, en valores que no cambian con las circunstancias. Cuando tu identidad no depende de tu cuenta bancaria, tu título profesional o la opinión de otros, sino de algo inmutable, entonces tienes una torre verdaderamente fuerte a la cual correr. Esto tiene implicaciones directas en cómo nos comunicamos. La persona que está segura internamente no necesita probar nada con sus palabras. No necesita exagerarse, no necesita menospreciar a otros para sentirse mejor, no necesita dominar cada conversación para validar su existencia. Puede ser generosa con sus palabras porque no está operando desde un lugar de escasez interna. Por el contrario, quien no tiene esta seguridad fundamental, quien está tratando desesperadamente de construir su identidad a través de la aprobación externa, terminará usando sus palabras de formas destructivas. Hablará demasiado porque el silencio lo aterra. Presumirá constantemente porque necesita recordarse a sí mismo que vale algo. Criticará a otros porque derribar a alguien temporalmente lo hace sentir más alto. La práctica espiritual regular, cualquiera que sea la forma que tome para ti, oración, meditación, reflexión silenciosa, lectura de textos sagrados, tiene el efecto de reenraizarnos en lo que verdaderamente importa. Es como volver a casa después de estar perdido. Nos recuerda a quiénes somos realmente, más allá de nuestros roles temporales, nuestros logros efímeros, nuestras luchas del momento. Cuando operamos desde ese lugar de conexión con algo mayor que nosotros mismos, nuestras palabras, naturalmente, se vuelven más sabias, más medidas, más llenas de gracia. No porque estemos tratando de impresionar a nadie o de proyectar una imagen, sino porque estamos genuinamente anclados en una fuente de sabiduría que trasciende nuestra pequeñez individual. Quinta parte. Llevándolo a la práctica diaria. 7 minutos. Todo lo que hemos explorado hasta ahora podría quedarse en el reino de las ideas interesantes si no lo traducimos en prácticas concretas que transformen nuestro día a día. Porque la verdadera sabiduría no es simplemente saber qué es correcto, es hacer lo correcto consistentemente hasta que se convierte en quien eres. Comencemos con algo fundamental, la pausa intencional. Antes de responder a algo que te molesta, antes de dar tu opinión sobre un tema complejo, antes de ofrecer un consejo no solicitado, cultiva el hábito de la pausa. 3 respiraciones profundas pueden ser la diferencia entre decir algo de lo que te arrepentirás y responder con sabiduría. En esos pocos segundos puedes preguntarte, ¿esto es verdad? ¿Es necesario? ¿Es amable? ¿Mejorará la situación? Después está la práctica de la escucha activa. Esto significa dar a quien habla tu atención completa, sin estar planeando tu respuesta mientras todavía están hablando. Significa hacer preguntas aclaratorias antes de asumir que entiendes. Significa repetir lo que escuchaste con tus propias palabras para verificar que captaste correctamente. Este simple hábito previene malentendidos que destruyen relaciones. También necesitamos desarrollar el músculo de la honestidad compasiva. Muchos oscilan entre 2 extremos: ser brutalmente honestos sin consideración por los sentimientos ajenos, o ser tan amables que nunca dicen una verdad difícil cuando es necesaria. La sabiduría encuentra el camino intermedio. Decir la verdad que necesita ser dicha, pero de una forma que preserve la dignidad de quien la recibe. El chisme requiere una disciplina particular.
Cada vez que te encuentres tentado a compartir información sobre alguien que no está presente, hazte esta pregunta. ¿Diría esto si esa persona estuviera aquí? Si la respuesta es no, entonces no lo digas en absoluto. Y cuando otros intenten involucrarte en chisme, ten preparada una respuesta amable pero firme que cambie el tema o sugiera hablar directamente con la persona involucrada. Las redes sociales merecen atención especial porque han creado un contexto donde las consecuencias de nuestras palabras parecen menos reales. La distancia física y la pantalla nos dan una falsa sensación de impunidad, pero las heridas que se causan digitalmente son tan reales como cualquier otra. Antes de publicar algo, especialmente si es controversial o crítico, aplica el mismo estándar que aplicarías a una conversación cara a cara. En cuanto a las relaciones dañadas que necesitan restauración, no esperes a que la otra persona dé el primer paso. Si ofendiste a alguien, incluso sin intención, toma la iniciativa de buscar la reconciliación. Una disculpa genuina incluye reconocer específicamente lo que hiciste mal, aceptar la responsabilidad sin excusas ni justificaciones, expresar genuino remordimiento y comprometerte a un cambio específico de comportamiento. Para el manejo de conflictos, recuerda que el objetivo no es ganar, es resolver. Esto significa que a veces tendrás que ceder en cosas que te importan, porque la relación importa más. Significa buscar soluciones donde ambas partes ganen algo, en lugar de insistir en imponer completamente tu voluntad. Significa saber cuándo una conversación se está calentando demasiado y proponer un receso antes de que se digan cosas irreparables. La gratitud expresada verbalmente transforma relaciones. No asumas que las personas saben que aprecias lo que hacen. Díselo explícitamente, específicamente, regularmente. Un simple «gracias por escucharme anoche» cuando necesitaba desahogarme, o «aprecio mucho, como siempre llegas a tiempo», puede fortalecer vínculos de formas que subestimamos. Finalmente, al final de cada día, dedica unos minutos a reflexionar sobre tus conversaciones. ¿Dije algo de lo que me arrepiento? Si es así, ¿qué puedo hacer mañana para repararlo? ¿Perdí una oportunidad de decir algo edificante?, respondí antes de escuchar completamente. Este hábito de autoevaluación sin autocondena nos ayuda a crecer constantemente en nuestra comunicación. Hemos recorrido un camino profundo juntos, explorando cómo nuestras palabras tienen el poder de crear mundos o destruirlos, de construir puentes o de cavar abismos, de sanar heridas antiguas o de abrir nuevas. Y si hay algo que espero que se grabe en tu conciencia después de esta conversación, es esto: tienes más poder del que imaginas en tu lengua, y con ese poder viene una responsabilidad inmensa. Cada mañana, cuando abres los ojos, tienes ante ti una página en blanco. Las primeras palabras que pronuncies ese día comenzarán a escribir la historia de esa jornada. ¿Será una historia de paciencia o de irritación? ¿De edificación o de crítica? ¿De conexión o de aislamiento? La elección es tuya, palabra por palabra, conversación por conversación. No te estoy pidiendo que seas perfecto. La perfección en la comunicación es un ideal inalcanzable mientras seamos humanos, con emociones complejas y heridas sin sanar. Te estoy invitando a ser intencional, a que cada día seas un poco más consciente del poder que ejerces cuando abres la boca, a que cultives el hábito de pensar antes de hablar, de escuchar antes de responder, de comprender antes de juzgar. Recuerda que la humildad precede a la gloria. Los momentos en que te sientes más tentado a demostrar que tienes razón, a imponer tu punto de vista,
a no ceder ni un milímetro, esos son precisamente los momentos en que más necesitas la humildad. Porque en esa humildad, en esa disposición a reconocer que podrías estar equivocado, o que al menos no tienes toda la perspectiva, es donde nacen las conversaciones que verdaderamente transforman. Las relaciones más importantes de tu vida, tu pareja, tus hijos, tus padres, tus amigos más cercanos, están siendo moldeadas cada día por las palabras que eliges usar con ellos. Puedes construir en ellos seguridad, confianza, amor, o puedes sembrar duda, inseguridad, distancia. No con grandes discursos, sino con comentarios cotidianos, con el tono que usas, con lo que eliges criticar o celebrar. Y cuando lleguen esos momentos inevitables en que metas la pata, en que digas algo hiriente, en que tu orgullo te haga actuar neciamente, recuerda que también tienes el poder de reparar. Una disculpa sincera, un reconocimiento honesto de tu error, una petición genuina de perdón. Estas cosas tienen un poder sanador extraordinario. No las retengas por orgullo. Busca ese refugio, esa torre fuerte, ese lugar de conexión con algo mayor que tú mismo, donde sea que lo encuentres. Porque desde ese lugar anclado es desde donde fluyen las palabras más sabias, las decisiones más acertadas, la vida más plena. No como resultado de un esfuerzo heroico constante, sino como expresión natural de estar fundamentado en lo correcto. La invitación final es esta. Decide hoy, ahora mismo, que tus palabras van a ser una fuerza para el bien en el mundo. Que cuando alguien interactúe contigo, saldrá de esa interacción un poco mejor de lo que entró. Que tus conversaciones serán fuentes de vida, no torrentes de muerte. Que tu lengua será instrumento de sanidad, no arma de destrucción. Este es el camino de la sabiduría, y está abierto para cualquiera dispuesto a recorrerlo. No requiere un título académico, una posición elevada o recursos especiales. Solo requiere voluntad, atención constante y la humildad de reconocer que siempre podemos comunicarnos mejor de lo que lo hacemos ahora. El viaje de 1000 kilómetros comienza con un solo paso. Que tu próxima conversación sea ese primer paso hacia una forma de comunicarte que honre la dignidad de quien eres llamado a ser.